Bruno Mars haciendo música cubana. Hay mucho que podemos aprender con su nuevo tema, Risk It All. I'd risk it all for you. Y tú como, pero el mariachi no es mexicano. Sí, pero mariachi no es un género musical. Todo lo que necesitas aprender de Risk It All está aquí en el canal de Los Geniales. Mariachi, sí. La armonía la vamos a ver. Ahora te cuento todo. El mariachi no es un género musical, es un formato musical. El formato musical se refiere a aquellos instrumentos que se usan para interpretar un género. En este caso, el mariachi es el conjunto de los instrumentos que ven ahí. En este caso, violines, trompetas, guitarra, guitarrón, en ocasiones también vihuela. Y ese sería el conjunto de instrumentos que conforman el mariachi. Pero el bolero es otra cosa. For just a chance to win your heart, you could set the bar beyond the stars. Bruno, como siempre, regalándonos unos vocals impecables. Les voy a decir una cosa, yo lo vi en directo y es tal cual lo escuchas ahí, así suena en directo. Y no baja de tono sus canciones, las canta en el tono original. I'll do anything, anything you ask me to. Guitarra y voz y una reverb muy larga, que es ese efecto que sentimos en la voz. Para que puedas tocarla en casa, estos son los acordes en el piano. Este acorde es un mi séptima con la quinta disminuida, o sea que el si en vez de ser natural es bemol y le da un color tan bonito que es propio de las progresiones del bolero. El bolero no es como el pop que tiene 3 acordes o 4 acordes que se repiten todo el rato. El bolero tiene progresiones armónicas que varían muchísimo. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. Entonces, hasta ahora, ¿qué sabemos? Vimos una formación de mariachi en la introducción del tema. Vemos esta estrofa a guitarra y voz. Y hasta el momento no ha aparecido el género definido de bolero como tal. Pero ¿por qué digo que es un bolero? Se sabe a continuación en esto que sigue. To hold your hand, ¡El ritmo, papi! call you mine. Qué bonito. Si te fijas en la formación del mariachi, no hay percusión. Ahora, en la grabación se escucha claramente que ha entrado la marcha, el patrón rítmico que define al bolero. I'm trying to be your man. Entró el bongo. Al entrar la percusión ya podemos establecer el género con más certeza, con el bongo y unas maracas que tienen un sonido medio grave, no medio agudo como suele suceder. Esto, por supuesto, tiene mucho lavado pop. Pero el género de base es el bolero, que es un género creado en Cuba. Y el mariachi es el formato musical que pertenece a México. I'll do anything, anything you ask me to. Ese acorde, la voz de él. I risk it all for you, que es el título de la canción. Si se dan cuenta, la letra es bastante sencilla, no es nada novedoso, es que escalo cualquier montaña, me enfrento a cualquier reto, pídeme lo que sea, que lo hago todo por ti. Would run through a fire just to be by your side. If your heart's on the line, you could take mine. It's crazy, but it's La riqueza está en el arreglo y por supuesto en la voz de Bruno, que es espectacular, con ese raspadito que él tiene y esa facilidad para los agudos y esa manera de sonar tan de él. there's nothing I won't do. I'd risk it all. Muy lindo el arreglo con for you. violines y trompeta. Como ven, sigue siendo una canción pop, sería un bolero ranchera pop. Y hay una cosa en la armonía hermosa que te lleva como por otro sitio, porque armónicamente es lo que pasa y tú lo sientes en la emoción también. I would swim across Qué the lindo. sea just to show you.
¿Qué pasó aquí? Se fue a sol menor, que es el cuarto grado menor en la escala de re mayor. Entonces, aquí hizo un mi semidisminuido. Do mayor y va a fa. Esto es otro contacto tonal. Re menor. Mi bemol, que es el sexto grado de ese sol menor y te sube. Porque es lo que pasa en la música, es lo que te pasa a ti en tu corazón. El quinto grado del re mayor, pero es un salto muy grande de este mi bemol a este la para ir el re. Esta parte es hermosa armónicamente. Wow. Sacrifice my life just to hold you. Mira cómo sube. Could go on and on to prove that you belong. Luego, cuando dice belong, ese efecto que ustedes escuchan que le da tanta expresividad a la voz, ha sido logrado al dejar caer la laringe. Y ahora resuelve. Buenísimo, buenísimo. La calidad vocal de Bruno es excepcional. Aquí quiero destacar esta nota tan aguda que es un re 5. Está por encima de ese famoso do de pecho, que es un do 5. Y con la facilidad que él canta esos agudos y lo parejo que se le siente el registro, desde el grave hasta el agudo, es el mismo color y la misma facilidad. Solo de guitarra, trompetas mariachi, violines, muy melódico. Te voy a decir una cosa que no tiene nada que ver con la música. Me encanta que la modelo o la actriz que han usado para el video podría tener perfectamente 30 y pocos o 30 y muchos. No es una chica de 20 años porque siempre me chirría un montón cuando en los videos clip veo cantantes de 40 y mayores de 40 con niñitas de 20 años. Take you on the moon, watch me on a ¡Ah! ¡Guau! Qué rico como rasga la voz y watch me. In a mountain you could point to. I wouldn't climb, it's crazy, but it's true. Ya esto es un recurso muy pop y también usa una nota blues. Da, 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 da. Algo que podría ser mayor y lo usa y le pone una nota menor, una nota blues. There's nothing I won't do. I'd risk it all for you. Esto es muy típico del bolero en su armonía, esa progresión que acaban de escuchar. Eso, re mayor, do mayor, que está fuera de la escala, el quinto grado para el contacto a mi menor. It's crazy, but it's true. There's nothing I won't do. Este tío me parte en dos, tío. Se pusieron viejos, yo quiero llorar. I'd risk it all Se pusieron for viejos you. juntos. Y que los artistas nos manipulan sentimentalmente como quieren. Estoy viendo un nuevo tema que cantarán todas las bandas de bodas. Si me contratan por una boda, lo canto yo también. En resumen, Bruno Mars lanza en 2026 su álbum The Romantic, donde está incluida esta canción Risk It All, que como género es bolero ranchera. El mariachi es un formato musical con instrumentos determinados y el bolero es un género surgido a finales del siglo XIX en Cuba. Luego los mexicanos lo desarrollaron con compositores de grandísimo talento, así como intérpretes. Si quieres saberlo todo acerca del bolero, tienes un video completo dedicado a eso. Bruno una vez más entregándonos una calidad vocal absoluta, con esa raspy voice, con esos agudos plenos y fáciles, siempre bajo la sombrilla de la música pop. Bruno sabe cómo hacernos bailar y cómo hacernos llorar. No es la primera vez que Bruno Mars hace guiños a la música cubana porque en sus directos a veces aparecen tumbaos. ¡Ay, que sepa Cuba! Esto es un tumbao. Por ejemplo.
Además, en este álbum está incluida una canción llamada Cha Cha Cha, que es otro género nacido en Cuba, y si quieres conocerlo todo sobre el Cha Cha Cha, también tengo este video. Espero que hayas aprendido algo aquí en el canal de Los Geniales. Aquí se dicen las cosas como nadie te las dijo y me interesa la educación y la divulgación musicológica. Suscríbete al canal de Los Geniales, que pronto voy a estar lanzando mi página web y va a haber muchas sorpresas. Si quieres dar clases de canto conmigo, te voy a dejar mi página web aquí en la descripción para que reserves la tuya. Suscríbete a mi página web para que no te pierdas ninguna novedad.